El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia según San Mateo. Gloria a ti. Tomada del capítulo 1, versículos 16, 18 al 21 y 24. Jacobo engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Bueno, queridos hermanos y hermanas, pues hemos llegado a esta fecha en donde nuestra Iglesia Católica hace memoria de uno de los hombres, diría yo, pues que protagonizó la historia de la salvación. Porque sin querer, ¿verdad?, aunque ya sabemos que Dios ya lo había planificado, que de la familia de David pues nacería un Salvador. Pues José es de la familia de David, el que le da sangre de rey a Jesús es José y no es María, porque María no viene de una familia de reyes, ¿verdad?, sino que María es una mujer, una muchacha humilde, sencilla, que vivía en una aldea que se llama Nazaret. Pensémoslo como la aldea el cantón aquí de Chactelá, ¿verdad? Y yo diría hasta Chactelá es más grande, porque en aquel entonces Nazaret era un caserío sin importancia. Pues ahí es donde nació María y también José, pero con la diferencia de que José sí es descendiente del rey David. Por eso, en la primera lectura de hoy, que está tomada del primer libro de Samuel, que nos habla precisamente de David, donde Dios le hace una promesa. Y la promesa de Dios es esta: tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Le dice Dios a través del profeta Natán al rey David. Pues la casa que menciona aquí es el templo de Jerusalén, que como sabemos, el templo de Jerusalén no existe ahora. Eso fue destruido en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos pues incendiaron el templo y después le echaron la culpa a los cristianos, ¿verdad? Cosa que no es cierto, porque fueron los romanos que quemaron el templo de Jerusalén. Y desde entonces ya los judíos ya no volvieron a construir un templo. Más bien, lo que es el terreplén del templo de Jerusalén ahora está en poder de los musulmanes. Y ahí los musulmanes tienen el segundo domo más grande de ellos. Los musulmanes no tienen templo, ¿verdad? Lo llaman domo, el edificio donde ellos pues realicen sus cultos, ¿no?
pues ahí está, en el mismo lugar donde fue construido el templo de Jerusalén, ahora podríamos decir, está un templo musulmán. Por eso los judíos, ¿dónde rezan ahora? Pues ellos no tienen templo, tienen lo que se llama las sinagogas, ¿no? En diferentes países del mundo, y en Jerusalén, pues tienen una sinagoga que está en el sótano al lado de lo que fue el templo. Lo único que utilizan ahora los judíos son las paredes, o sea, las piedras que aún queda del templo de Jerusalén, que se llama el Muro de las Lamentaciones, ¿verdad? Ahí es donde los judíos llegan a rezar, en un muro que está ahí en la ciudad de Jerusalén. Bueno, el templo fue destruido, pero como dice el libro de Samuel, pero el trono de David sí sigue todavía estable. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Por eso a Jesús lo llamaban el Hijo de David. Pero no es que sea hijo de David, sino que es descendiente de David. Y Jesús, cuando le pregunta, allá ya en su proceso, ¿verdad? Caifás creo que el que le dice, o Anás, le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús dice, tú lo has dicho. Pero claro, Jesús no viene al mundo a reinar como reinó Salomón o David, sino más bien Jesús es un rey, pero no al estilo de los reyes de este mundo, sino que Jesús es un rey humilde y que incluso entregan su vida por los demás, como vamos a celebrar ahora en la Semana Santa. Entonces la promesa de David, de Dios hecha a David, se cumple en la persona de Jesús cuando nació en Belén descendiente del rey David. Por eso es que José entran en la escena, no sin querer, sino que porque así era el proyecto de Dios, porque José no es el padre de Jesús. Es decir, hablando, no es el padre de sangre de Jesús. José hace nada más el papel de un padre adoptivo de Jesús. Ahora, María sí es madre de Jesús. Algunos hermanos, especialmente los hermanos que no son católicos y por eso no creen en la Virgen María, dicen ellos que no, es que María solo prestó su cuerpo para ser mamá. A ver, yo pregunto a las mujeres, ustedes que son mamás, ¿solo prestaron su cuerpo para ser mamás o son de mamá de verdad? Sí. Es ilógico pensar que una mujer que se vuelve madre pues solo presta su cuerpo. No es cierto, es decir, es mamá, así de simple y sencillo. Y otro dice, es que María es madre espiritual de Jesús, ¿verdad? María no dio a luz, tampoco, es decir, es mamá. María estuvo embarazada 9 meses y cuando llegó el tiempo de dar a luz, pues tuvo su hijo, como cualquier mujer, y ella se convierte en madre. Más sin embargo, José, sí, como dice el Evangelio de hoy de San Mateo, dice, Cristo vino al mundo de esta manera, estando María su madre desposada con José. Que decir, desposada es una palabra que a veces no es de nuestro lenguaje. Desposada quiere decir que ya estaba comprometida con José en matrimonio, ¿verdad? No solo eran novios, sino que ya había promesa de matrimonio cuando sucedió este asunto, ¿no? Estando María su madre desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, quedó embarazada. Bueno, aquí ya la cosa cambia, ¿verdad? José ya tenía a María, no como esposa, porque no vivían juntos todavía, sino que eran comprometidos al matrimonio, cuando ella queda embarazada. Porque en aquel entonces sí se respetaba el noviazgo. Los novios no comían antes el pastel como hacen ahora, ¿verdad? No, se respetaba el matrimonio. El hombre y la mujer llegaban en el matrimonio virgen. Ahora ya no. No digo que todos, ¿verdad? Yo sé que hay algunos y algunas todavía, pero ya son poquitos, ¿verdad? Ya son poquitos.
Por eso José está consciente y está seguro que el hijo que va a tener María no es de él. No es de él, porque ha respetado a María. Pero José pudo haber pensado, si no es de él, pues tiene que ser de otro, ¿no? Que eso cualquier novio pensaría eso, ¿no? Si el novio ha respetado a la novia y resulta embarazada, ¿qué va a pensar el novio? Pues que tiene que ser de otro, ¿no? Hoy pues, pero en ese caso, lo que pasó entre esta pareja de jóvenes, que ahí está, no sé si está María con él, no, ¿verdad? Bueno, deberían puesto ahí a María, ¿dónde está ella? Encerrado lo tiene, bueno, para el otro año baja ella con él también, ¿verdad? Porque es cierto que la fiesta solo es de él, pero si son esposos, tiene que estar la mujer también, ¿verdad? Bueno, cuando José se entera de este acontecimiento, es cuando Dios interviene y le dice, José, tienes que llevar a María no dice a María, a tu esposa. ¿Cómo esposa si no se han casado todavía? No hubo matrimonio. Pero así dice la Biblia, tienes que llevar a María, tu esposa, a tu casa, ¿sí? Porque el hijo que ella está esperando, ¿sí? Es obra del Espíritu Santo. Y desde ese momento, dice, José llevó a María a su casa. La cuidó como cualquier mujer embarazada, ¿verdad? ¿Necesita mucho cuidar a las mujeres embarazadas o no? ¿Y ustedes, maridos, los cuidan mucho a su mujer? Se quedan callados, ¿verdad? Dice que el silencio otorga. Se me hace que no. Algunos maridos no cuidan a sus esposas cuando están embarazadas, los ponen a trabajar, hasta los pegan. Peor si el marido es bolo, ¿verdad? Bueno, pues ese es el problema. Y peor sería que, imagínense, hombres, ustedes serían capaces de cuidar a su mujer embarazada y el hijo no es tuyo. Malaya, ya lo hubiera sacado, ya lo hubiera matado. ¿Sí? Entonces ahí vemos pues, hermanos, hermanas, cómo Dios no solo le anuncia a José que el hijo que va a tener no es de él, sino que es sobre el Espíritu Santo, sino que desde ese momento José asume el papel de padre y esposo. Él se convierte en padre y esposo y como tal tiene que cumplir con todas las obligaciones que implica ser esposo y ser padre. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Ser padre es de cara a los hijos y ser esposo es de cara a la esposa. Y ese es el papel que debe desempeñar cualquier hombre que se convierte en padre. Pero a mí me da mucha lástima. Patojos de 13, 14 años ya son papás. ¿Qué responsabilidad puede adquirir un mocoso? Que ni el moco sabe limpiar. Y ya tiene, sí, esa es la realidad en las comunidades. Las patojas de 12 años ya están criando. Ya están criando. Y el esposo, otro peludo de 13, 14 años, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad puede asumir ese muchacho? Porque ser esposo, ser padre, no es cualquier cosa. ¿O sí? Díganme ustedes. No. Quiere responsabilidad. Ahora, yo no mucho estoy de acuerdo con la imagen de San José. ¿Cómo ven ustedes la imagen de San José? Pues un hombre viejo, ¿no? Barbudo. Uno de 12 años no tiene barba todavía. Ahora los hermanos ahí ya tienen barba, hasta Blanca tiene su barba, mire. Él pues no tiene blanca todavía su barba, pero es barbudo. Pero como no está la mujer al lado, ¿verdad? Está ahí arriba, a ver si lo miramos desde aquí. En cambio ella es una jovencita. Es una jovencita. Dice los que estudian la Biblia que posiblemente María tendría entre 16 y 17 años cuando ella se embarazó. Eso sí es patoja todavía,
16, 17 años. ¿Y José cuántos años tendría? Tendrían sus 18, 20 años. Es verdad que José es mayor que María, pero no viejo como lo tienen ustedes aquí. No me gusta ese José viejo, porque era joven. Era joven. Ahora, ¿dónde los artistas, dónde se inspiraron para hacer la estatua de San José? Lamentablemente se inspiraron no en la Biblia, sino que inspiraron en un libro apócrifo, donde narra la historia de José. Porque de José hay 4 historias. Se los voy a comentar uno, pero ese es libro apócrifo, no está en la Biblia. De ahí es la creencia. De ahí está inspirado, ¿saben por qué? Porque tiene esta flor. ¿Cómo se llama esta flor que tiene él en su mano? A ver, enfoca la cámara para acá. ¿Cómo se llama esta flor que tiene en su mano José? Es la vara de San José, le dice. Así se conoce esta flor. Se llama vara de San José, ¿verdad? ¿Y sabe de dónde viene eso? Pues de una historia, de una leyenda sobre la vida de José. Yo se los voy a comentar, pero no para que ustedes lo crean. Pues es bueno saber, ¿no? Porque en torno a los santos siempre se crean leyendas, ¿verdad? Porque si no, nadie creería. Pues dice que resulta que José, según esa historia, era viudo. Ya van a entender ustedes entonces por qué es viejo. Ya era viudo. Así dice la historia. Ya era viudo cuando conoció a María. Entonces, lógico, si era viudo, pues ya era viejo. ¿Cuántos años tenía? No lo sabemos, no dice la historia. Solo dice que José ya había enviudado. Se le murió la mujer y posiblemente hasta hijo tuvo José. No me crea porque la Biblia no dice eso, pero esa es la historia que cuenta. ¿Ya? Bueno, resulta que María tenía varios pretendientes. No recuerdo exactamente si era 10 muchachos que querían casarse con María. Pues cómo no, si es bonita, ¿verdad? ¿Cuántos pretendientes tuvieron ustedes? No se animan a decir ahora porque lo va a patear al marido cuando llegue en la casa, ¿verdad? Bueno, pero los patojos ahora igual tiene 2, 3, 4 pretendientes, ¿verdad? No digo novios, pretendientes. ¿Qué quiere decir pretendientes? Que anda detrás de la patoja, ¿verdad? Pues dice que la Virgen María tenía varios pretendientes, pero no podía casarse con todos. Tenía que elegir uno. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo que hicieron fue que fueron a traer una vara, un palo, y pasaron de muchacho a muchacho. Y el que retoñaba en su mano la vara, eso va a ser el esposo de María. Y le tocó a José. Por eso tiene su vara en la mano floreando. Ese es un palo seco que lo fueron a traer por ahí. Cuando le tocó, hay una dinámica, ¿no? Que se pasa el que le tocó, pues le tocó a José la vara y en su mano empezó a florecer. Y por eso él se quedó con la Virgen María. Esa es de ahí vino la historia y de ahí se inspiraron los artistas para hacer la imagen de José. Por eso es viejo y con su vara en la mano. Pero no es cierto, hermano. José no era viejo, era un joven también. Ya, un joven un poco más maduro que María. Y además era un joven que muy creyente, ¿verdad? Porque no pudo haber elegido Dios a un par de jóvenes que estaban lejos de Dios. No, María, como todos sabemos, ella fue elegida ¿desde cuándo? Desde su concepción. Por eso hay una fiesta el 8 de diciembre que se llama María, la Virgen de Concepción. ¿Qué quiere decir concepción? Desde que ella fue concebido por sus padres, ella fue elegida por Dios para una misión muy importante. José, aunque no dice la Biblia, pero José también fue elegido por Dios ¿desde cuándo? Desde el tiempo del rey David. Porque Dios ya le había prometido al rey David que de su familia, de su linaje, iba a nacer un rey que va a gobernar con cetro de oro. ¿Y quién es ese rey? Jesús, el que lleva
José en sus manos. ¿Estamos claros? Por eso, lástima que no hay, pero se puede mandar a hacer un José joven. Quítele la barba, hay que rasurar a San José, porque esto no es real, eso no es cierto, ¿sí? Los artistas se inspiraron en esa historia que les estoy contando. Hay otros 2, 3 historias más de San José. Pero pues es bueno, pero hay que aclarar que la Biblia no habla más de José que lo que hemos escuchado hoy. Y además, José en la Biblia nunca habla. José es un hombre obediente. Eso sí, es una de las características de José, que es un hombre obediente, porque obedece a Dios cuando el ángel le dice, el hijo que tiene María no es tuyo, sino que es obra del Espíritu Santo. Pero tienes que aceptar a la madre y al niño. Y desde entonces José se encargó de cuidar a la madre y al hijo. Y no andaba reclamando cada rato, bueno, María, ¿de quién es el niño que tenés? No, cosa que nosotros lo haríamos, ¿verdad? Cosa que los hombres harían. Hay hombres que niegan todavía que no es su hijo y es de él, imagínense. ¿O no, mujeres? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que el marido dijo, no, yo creo que el hijo que tenés no es tuyo? Dice el baboso todavía, sabiendo que es de él. En cambio, José nos demuestra ahí cómo es ser un hombre justo delante de Dios. Entonces, primera característica de José es que es un hombre obediente, porque obedeció llevar a María a su casa ya embarazada sin que el niño sea de él. Segunda, cuando a los pocos días que había nacido el niño, el mismo ángel le anuncia a José de noche, levántate, toma al niño y a su madre y huye hacia Egipto porque Herodes quiere matar al niño. José se levantó de noche, que no sabemos qué hora, puede ser a medianoche, toma al niño y a su madre y sale huyendo de Palestina hacia Egipto, que queda lejísimo, salvando al niño. ¿Qué necesidad tiene José de sufrir por un hijo que ni es de él? ¿Verdad? Lo hubiera dejado ahí, que lo mate, ¿no? Pero no, él asumió el papel de padre obediente. Después que pasaron varios años allá en Egipto, el niño ya estaba grandecito, nuevamente Dios le dice a José, José, regresa a tu tierra, porque ya murió Herodes que quería matar al niño. Y dice José, está bueno, se levantó y regresó otra vez a Palestina, ¿verdad? Un hombre obediente a Dios. Esa es la característica. Segunda característica de José es que es un hombre justo. Justo en el sentido de actuar delante de Dios con toda transparencia, con toda justicia. No anda alegando a Dios que por qué cambió su plan, por qué cambió su proyecto, porque José tenía ya planificado casarse con María. Y posiblemente ya se estaba engordando, ¿qué? Los coches, los pollos para la boda, ¿verdad? Hasta había encargado ya el vestido blanco para la Virgen María, cosa que no pasó. Ya no pasó, ya no hubo boda, porque Dios cambió los planes de esta pareja. Entonces, no anda reclamando eso. Entonces, es un hombre silencioso. Tercera característica de José, es un hombre de silencio, porque no habla. Él trabaja, él cuida silenciosamente, no anda hablando mucho. ¿Por qué? Porque esos son los hombres de Dios. En cambio, nosotros hablamos mucho y no hacemos nada, ¿verdad? En cambio, José es un hombre de silencio, porque es en el silencio es cuando encontramos a Dios. No es en la bulla que está Dios. No, en el ruido no existe Dios. ¿Ya? Vivimos ahora en un mundo de ruidos, porque ruido allá, peor en las fiestas patronales. Ay, madre mía, contraten el coro que tiene bocina más grande que el templo, ¿verdad? Ya ni cabe en el templo, porque todo es ruido, bulla, y nos falta más silencio.
Y a Dios solo se escucha en el silencio. En el ruido no hay Dios, no existe Dios. Perdonen ustedes, aunque sean cantos, lo que sea, pero no hay. No se puede escuchar a Dios. Entonces José va viviendo su vida en el silencio. En el silencio. En el lugar de Nazaret seguramente no se escuchó a un José maltratando a la Virgen María, discutiendo, tirando las cosas por un lado, pateando. No, ese José no existe. Es un hombre que trabaja en su carpintería en Nazaret, cuidando a María, su esposa, y cuidando al niño Jesús. 3 nada más, ¿verdad? Pero haciendo el papel de un buen padre, ¿sí? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esta fiesta que estamos celebrando? Pues la conclusión es que si usted que es papá quiere tener un modelo de vida, pues aquí está el modelo de vida, ¿sí? Aquí está este hombre, un hombre humilde, trabajador, entregado por la familia, un hombre de oración, un hombre que ama de verdad a su esposa y que supo cuidar a su hijo. Lo que sí me gusta de esta imagen es que José lo tiene abrazado al niño. Este es un detalle muy importante, que ahora se está perdiendo mucho, porque ya los hombres ahora ya no quieren cargar a sus hijos, no quieren abrazar a sus hijos, ¿verdad? Porque llega cansado el Señor, ¿verdad? Y el niño se va corriendo, queriendo subir en la rodilla. Dice, estás chingando, vengo cansado, dice el Señor. O está con su celular ahí. Ahí sí hay tiempo para el celular, pero para los hijos no hay tiempo, ¿verdad? Y fíjese un detalle muy importante, dicen los psicólogos, que un niño necesita el contacto directo con su padre, no solo con la madre, porque la madre finalmente es la que tiene más contacto con su hijo. Después de 9 meses de tener en el vientre, al nacer, el niño sigue dependiendo de su madre. ¿Cómo? Por medio de la, ¿cómo se llama? De cuando le da de mamar. Ese es un contacto. El niño no solo se alimenta, sino que tiene un contacto muy, muy, muy fuerte con la madre, ¿no? Pero el papá no. Con el papá no. El papá no experimentó 9 meses de, ¿cómo se llama? De embarazo, aunque yo he escuchado papás que dicen, yo también como que tengo antojos, ¿no? Cuando la mujer está, pues debería tener antojo también, si de verdad es un padre, ¿verdad? Que está ahí abrazando, chineando a su esposa, hablando con su hijo. Yo no sé si ustedes, los papás, hablen con su hijo cuando tiene 2, 3 meses en el vientre, ¿hablen con su hijo o no? No, un verdadero padre debería de estar hablando ya con su hijo a los 2, 3, 4, 5 meses, ¿verdad? Sobarle la pancita de la esposa y saludar al niño. Y cuando lo hacen eso, el niño se pone alegre. ¿Ya? Entonces, dicen los psicólogos, ese contacto con el hecho de abrazar a un niño, ya hay una relación afectiva con el hijo. Y ese hijo va a crecer bien, va a crecer integralmente, ¿verdad? Porque hay hijos rebeldes ahora, porque hay hijos que se ponen en contra de sus padres, porque nunca les dieron amor, porque lo rechazaron. Con 1, 2, 3 veces que el papá rechazó a su hijo, nunca más lo va a buscar. Si lo contrae, va a crecer un odio contra su padre, por muy chiquito que sea el niño, ¿no? Entonces hay que crear esa relación afectiva con el hijo. Y eso es precisamente lo que está haciendo José. ¿Y qué obligación tiene José de chinear a un hijo que no es ni es de él? ¿Ya? Yo no sé si los padrastros harían así con sus hijastros. Pues lo tiene. No lo va a hacer. Porque mire, cuando un hombre se casa con una mujer con 3, 4 hijos, no es por los niños, por más que diga, es que yo los voy a caer como mis hijos, no sea pajero, no es cierto. Lo que quiere el hombre es la mujer y punto. No sean mentirosos, muchachos. Es decir, eso no es cierto. Es decir, el hombre lo que quiere es la mujer, no los 4 o 5 hijos que tiene. Y sí, dice la mujer de babosa. Sí, pues después viene el dolor, el sufrimiento de esos pobres niños, ¿no? Peor si son hijas, peor si son mujeres. Por eso hay padrastros que abusan de sus hijastros.
¿verdad? Porque nunca lo va a aceptar como hijo, nunca. Mas sin embargo yo conozco hombres que sí quieren a sus hijastros, los quieren más que el verdadero padre, que saber dónde estará, ¿verdad? Esa es verdad, pero son casos raros. Por eso, mujeres, tengan mucho cuidado lo que estoy diciendo, porque eso pasa lamentablemente en las comunidades. Vemos aquí entonces un padre que es adoptivo. Es padre adoptivo, no es legítimo papá, es adoptivo, porque el hijo no es de él, solo lo adoptó. Pero miren cómo lo quiere, lo tiene abrazado. Ojalá que si usted se casa con una mujer con hijos, haga lo que hace José. Si no eres capaz, mejor no te metas. Busca una mujer sin hijos. Sí, porque finalmente, ¿quién paga las consecuencias del acto de los adultos? Los niños. ¿Y qué necesidad que los niños sufran? ¿Qué necesidad que los niños sean rechazados? Los niños no tienen la culpa. Los niños necesitan de la figura de un padre. Necesita la figura de un padre. Por eso los hijos de las personas, de los padres que se van a Estados Unidos, sufren mucho. ¿Sí? Sufren mucho estos niños que se quedan solos. Por más que esté el abuelo, por más que esté el tío, no es lo mismo. Nunca. Padre es padre, ¿ya? Y sobre todo cuando hay una relación muy afectiva con el papá y el papá se va y abandona a sus hijos, sufren los niños. Muchísimo. Hasta guarda odio contra el padre, porque el niño no entiende por qué lo abandonaron. Lo abandonaron por necesidad, por trabajo, perfecto. Eso lo entendemos nosotros los adultos, pero los niños no entienden eso. No se les puede explicar a un niño de 2, 3 años que su papá se fue a los Estados Unidos porque quiere hacernos su casa, porque quiere comprarnos su carro. No lo va a entender. No lo va a entender. Eso es lo que le va a hacer falta a él. No es un carro, no es una casa. Lo que el niño quiere es un padre. Pero un padre bueno, como José. Un padre que le presta todas las atenciones al niño, al hijo. Y eso nos enseñó José, hermanos y hermanas. Y para ustedes, lo de aquí de Chactelá, tienen ese gran reto de imitar los ejemplos de San José. Y los ejemplos de la Virgen, por supuesto, ¿verdad? Porque de igual manera, yo siempre he dicho que no solo la madre tiene la obligación de crecer a los hijos, también el padre, en todo sentido de la palabra. Hay muchos que dicen, no, yo a mi hijo no le falta nada. Y cuando dicen eso, que no le falta nada, ¿qué quiere decir? Le llene de cosas materiales, pero no le ha dado lo que más necesita, que es el cariño y el amor. Eso es lo que más necesita un niño. No son las cosas materiales. Pero nosotros nos equivocamos, pensando que llenando de cosas materiales, el niño es feliz. No, no es cierto. El niño es feliz teniendo un padre y una madre a su lado, aunque comiendo sal con tortilla. ¿Por qué? Porque existe lo más importante, que es el amor. Y eso nos lo demostró San José. Como repito, José estaba consciente que Jesús no es su hijo, claro que sí estaba consciente. Pero en ningún momento de su vida le haya dicho al niño, ándate. Finalmente no soy tu padre, anda con tu papá. Lo hubiera mandado con papá Dios, ¿verdad? Sí, lo podía hacer. Era hombre, no era Dios. Cualquiera le entra la locura, pero nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque desde el primer momento él aceptó ese reto. Así como las familias que tienen un hijo especial, ¿no? Que cómo es difícil. ¿Cómo es difícil? Hace poco fui a la costa la semana pasada y pasé ahí en la carretera y vi a la muchacha que estaba teniendo su venta en la orilla de la carretera y tiene una hija que tiene síndrome de Down, ¿no? Que es una enfermedad que los niños nacen así. A esta muchacha yo lo conocí cuando era soltera. Y cuando pasé, dijo, es ella. Cuando pasé de regreso, me paré y la saludé y ella me reconoció. Ella no es católica, me reconoció. Y le dije, ¿es tu hija? Sí, sí me dijo. Ah, bueno. Te felicito, le dije. Te felicito por tener una hija así. Dichosa tú que tienes una hija así. Me gustaría tener un mío. Y ella se quedó fría y empezó a llorar. Yo le dije, ¿por qué lloras?
Y me di cuenta que ella no había aceptado a su hija así. ¿Ya? Y por eso le dolió tanto cuando le dije que estás bendecido por Dios porque tenés una hija especial. Y estas criaturas, les dije, es una bendición de Dios. ¿Qué es lo que muchos padres interpretan cuando nace un hijo así? Piensa que es una maldición. Así piensa nuestra gente. Piensa que es una maldición y les da vergüenza sacar a su hijo así. Yo le dije, no te da vergüenza. ¿Por qué? Porque estos niños son especiales. Se llama niño especial. Necesita cuidado especial. Necesita mucho amor. Pero estos niños son muy inteligentes, le dije. Aunque son así, pero son inteligentes. Cuídalo, quiéralo. Y le dije, ¿y su papá dónde está? No me vas a decir que no tiene papá, le dije. Claro que lo tiene, si no, no hubiera nacido. Pero ¿y dónde está? No, dijo, él me abandonó. Él me abandonó con mi niño así. Imagínense la clase de padre que es. Solo porque nació en su hijo especial, dejó a la muchacha y se fue con otro. Eso no es ser hombre. ¿Ya? Como le dije, esos niños necesitan un cuidado especial. Y es una bendición de Dios tener un hijo así. Porque necesita 3 veces más atención que un niño normal. Me pasó otro caso en El Tumbador, hija de un catequista. Me invitaron a celebrar una misa ahí en la finca, es una finca El Rosario, algunos de ustedes tal vez lo conocen, finca El Rosario ahí en El Tumbador. Pues allá fui a celebrar la misa y después me dieron el almuerzo, creo, o desayuno, no que era, almuerzo creo, en la casa del catequista. Pero allá atrás, pues hay una puerta y yo vi que pasaba una niña como de 4 o 5 años, caminaba. Durante todo el almuerzo yo vi que lo tenían atrancado la puerta. Estaba la esposa y el esposo sirviendo ahí, comiendo. Al final yo dije, mire, ¿y la niña que está ahí? Porque me di cuenta que estaba encerrada. ¿Por qué lo tienen encerrado allá? ¿Quién es? ¿Es nieta? No, me dice la señora, es nuestra hija. Ah, la hija, ¿cuántos años tiene? ¿Pero por qué no lo dejan entrar? ¿Por qué no está aquí con nosotros? Bueno, no quería. Me levanté, fui a ver la pobre niña y lo tenían encerrado en el patio. Así como lo oyen, lo tenían como un animal encerrado en el patio. Yo le dije, a ver un momento, ¿qué pasa? Entonces yo abrí la puerta, una reja que tenían ahí, y se vino la niña, me abrazó. Y cuando me di cuenta, es una niña que tiene síndrome de Down. Entonces me molesté mucho. Le dije, ¿por qué están haciendo esto? Si no quieren, ahorita mismo lo voy a recoger y me lo llevo. Saca mi teléfono y llama al padre Freddy, que es el párroco de Tumbador. Y le dije al padre, mire, está este problema aquí. Genaro se llama el catequista, que ya murió, que en paz descanse. Miren, dije, el hermano Genaro, ¿usted sabe que tiene una hija que tiene síndrome de Down? Le dije al padre, no, me dijo. No, me dijo, sí lo tiene, ya está grande, lo tienen encerrado aquí. Y como el padre tiene ahí un centro de rehabilitación para niños minusválidos, ¿ya? Entonces le dije, yo, ¿sabe qué? Recoge esa niña y llévesela allá, yo me encargo de ayudarlo. Claro, se opusieron los papás, ¿verdad? Entonces los senté en la mesa y le dije, a ver, díganme, ¿qué está pasando aquí? Y igual la mujer empezó a llorar, empezó a contar toda su historia, que no habían aceptado a la niña. Que cuando era más chiquita, dice que venían a San Marcos, lo traía abrazada la mamá y la gente le daban dinero, porque así es, le daban dinero y a ella le daba vergüenza que le daban dinero a ella por su hija enferma. Ya nunca más lo sacó y la encerró. ¡Qué tontería! Si la gente lo da, no porque tiene lástima, es porque la gente quiere a la niña y por eso, tenga o no tenga, pues usted recíbalo. Y desde ese día cambió la historia. Cuando lo amenacé de que los iba a quitar, entonces ya no lo encerraron, el padre, a la misma tarde llegó el padre Freddy a la casa, ¿verdad? A recoger a la niña, pero total que se comprometieron a cuidar a esa niña. Y para no tardar, cuando ella cumplió 15 años, ella pidió que yo celebrara su misa de 15 años.
con el padre Frei. Los dos llegamos a celebrar la misa. Es que ellos son personas que piensan, pues, y ella reconoce que yo la salvé del sufrimiento que tenía la niña. A pesar de que era chiquita, nunca se olvida. Y siempre que celebraba la misa, llegaba ahí al altar a abrazar a uno. Son especiales, sí, y por eso no lo llevaban a la misa porque le daban vergüenza, ¿ya? Pero después lo llevaron todos los domingos a la misa, cumplió 15 años, hicieron una gran fiesta, ¿verdad? Y bueno, ahorita tendrá sus 20 años la niña, ¿no? Así que estoy hablando de hace varios años. Bueno, lamentablemente pasan estas cosas, ¿eh? Y ahí sí papá y mamá eran culpables los dos. Pero ¿por qué pasa esto? Porque creo yo que no hemos aceptado lo que significa ser padre y madre. El padre y la madre están en las buenas y están en las malas. Tiene que acompañar a su hijo enfermo, a su hijo que si es especial, con mayor razón todavía. ¿Sí? ¿Usted quería hablar, hermano? Sí, la palabra que dijo. Ajá. Síndrome de Down. Son los niños que nacen así. Ese no tiene curación. No tiene curación. ¿Qué es un síndrome? Es en el vientre materno, pues algo pasó y viene ya el niño con ese, no es defecto tampoco, ¿verdad? Simplemente su cerebro no se desarrolla bien y por eso tienen entran en el internet y buscan qué es síndrome de Down. Aquí no lo he visto. En Tacaná sí hay, pues, pero aquí no sé. Pero son niños que niños o niñas, pues ser un hombre y mujer, donde hay uno es allá en La Esperanza, el Rosario, y el muchacho tiene 18 años, ¿no? Andrés se llama, lindísimo el muchacho, ¿no? Que toca en un coro, tiene su pandereta, ¿no? Y da risa porque pega su pandereta en su pancita, que está grande su pancita, ahí pega su pandereta, ¿no? Andrés es lindísimo. Pero igual, son niños que nacen con una deficiencia intelectual, pero eso no quiere decir que son malos, no. Como digo, es una bendición de Dios. Son muy especiales. Síndrome de Down. Se escribe D-O-W, porque es el apellido del Señor que descubrió la causa de esta, no es enfermedad, sino que la causa de esta deficiencia del sistema nervioso, ¿verdad? Ellos no logran hablar hasta los 10, 12 años, empiezan a hablar, necesitan mucha terapia, ¿verdad? Porque tienen que ir a terapia de lenguaje, y su comportamiento son muy extrovertidos. ¿Qué quiere decir extrovertidos? Que gritan, corren, son tremendo, ¿no? Una vez la niña estaba yo celebrando la misa, y los monaguillos se descuidaron, la hora de la consagración fue a agarrar la campana y ya empezó a sonar la campana, ¿verdad? Bueno, pues eso es normal. Yo no me enojo, pero a veces los papás pues les da vergüenza, ¿no? Pero es que es así. Esos son niños muy extrovertidos, nunca están quietos, siempre andan para arriba y para abajo, ¿verdad? Pero es su característica, ¿no? Pero tiene el problema del sistema nervioso. Pero son, como digo, especiales y buenísimos, hermosos esos tipos de niños así, ¿verdad? Hay uno. Incluso sus pañalitos. Totales no, porque los niños de síndrome de Down caminan. Sí, caminan. Ellos no tienen problema de caminar. Ellos caminan, como digo, lo contrario. Caminan tanto de que no pueden estar quietos. No puede estar sentado un rato, ¿no? Tiene que estar caminando y tocando las cosas. Pero es posible que sea así y con otro problema, ¿no? Por eso, ¿por qué sale el ejemplo? Que es un ejemplo que estoy poniendo. Porque ahí es donde el padre y la madre demuestra su verdadero amor al hijo, no importando cómo esté. Porque hay otros tipos de síndrome, no solo es el síndrome de Down, no, hay un montón de enfermedades que puede dar a los niños desde su nacimiento. Y muchos padres no le tienen paciencia, o muchos padres no les da cariño y amor a este tipo de personas que son especiales. No, ellos necesitan 3 veces cuidado. Un niño normal no necesita, pero un niño que no es normal, que tiene una deficiencia, necesita mucho cuidado. Ahí es donde yo he visto que los padres no tienen paciencia de cuidar a un niño especial.
y mucho menos sentirse orgulloso de un niño, como le dije a la muchacha, ¿no? Tú debes sentir orgullosa de tener una hija, si es una niña, ¿no? Bueno, del ratito que hablamos, pues ella agradeció y cambió su concepto, pues, ¿verdad? Porque igual yo me di cuenta que porque lo tenía amarrado, como está en la orilla de la carretera y tiene su ventecite ahí, pues el niño puede cruzar la carretera, lo pueden atropellar en cualquier rato, entonces lo tenía amarrado un lazo aquí en su pantalón, ¿no? Como Chuchito, ¿no? Qué triste, ¿no? Esas son cosas que a mí me parte el alma, estas cosas cuando miro, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de José, pues bueno, José, la ventaja que tiene un hijo, súper inteligente, nada menos es Dios, ¿verdad? Pero igual, si tu hijo es súper inteligente o tu hijo tiene un problema de una enfermedad, llamémoslo así, pues igual lo tienes que querer. ¿Por qué? Porque todo hijo necesita amor, todo hijo necesita cariño, pero el hijo también necesita corrección, ¿ya? Porque así es. Un padre, una madre, también tiene que demostrar a su hijo que cuando las cosas no se hacen bien, también hay que corregir. Pero no con mucha violencia, porque a veces pasamos. Yo he visto papás, mamás por ahí que andan corriendo, querían pegar a su hijo con un leño en la mano. No, pues tampoco no es la manera. ¿Sí? Que hay que corregir el hijo, claro que sí, pero no, eso ya es violencia. Lo puedes dar un leñazo en la cabeza y vas a joder a tu hijo para toda su vida. Pues tampoco. Pero el chicote existe, claro. Está el cincho, pero con medida. Porque si no, el hijo no tiene temor a su padre o a su madre, ¿no? Para que te respete tu hijo, también la Biblia lo dice. Cuando el hijo no obedece con palabras, por eso está el azote, dice, ¿verdad? El azote. Pero tampoco lo vas a matar tampoco, ¿ah? No, porque lamentablemente también hay mucha violencia que sufren los niños ahora, de parte de padres irresponsables. ¿Que hay que corregir a los hijos? Claro que sí, y eso no es un pecado, porque a veces las mamás dicen, pues perdone padre que yo pegué a mi hijo. Eso no es pecado. Pegar a un hijo no es pecado, siempre y cuando como debería de ser. Ahora si te pegaste a tu hijo con leñazo, ahí sí, y eso ya no es corrección, ya es violencia. ¿Estamos? Hay una diferencia entre lo que es violencia y lo que es corrección. ¿Y seguramente Jesús habrá recibido corrección? Seguramente sí. ¿José será que corrigió a Jesús cuando era niño? Seguramente sí. Pero no agarró un reglazo, ¿verdad?, en la carpintería. No, le enseñó cómo debe de trabajar. Que ese es el padre. El buen padre es enseñar a su hijo cómo se trabaja. Porque claro, uno no nace sabiendo, uno aprende de los papás. Pero lamentablemente uno aprende cosas buenas y cosas malas también, ¿verdad? Por eso es muy importante, como dije, que los padres y las madres asumen la responsabilidad de educar a sus hijos como debe de ser. Y nosotros como cristianos, educar a nuestros hijos en las cosas de Dios también, ¿verdad? Claro, José no tuvo la necesidad porque el hijo que tiene es Dios. Él sabía todo. Mas, sin embargo, tuvo que haber recibido de sus padres también la enseñanza de la vida religiosa. No digo que es fácil ser padre, no, porque sí cuesta. Tenemos que pedir mucha sabiduría a Dios. No hay escuela para padres ni hay escuela para madres. No se estudia para ser papá y para ser mamá, no. Pero tenemos que pedir a Dios la bendición, la ayuda, para que podamos orientar debidamente a los hijos por el buen camino.